أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta nueva sesión sobre la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, enfocado como un tafsir temático, como una exégesis temática del Sagrado Corán, y enumerando puntos en común o características comunes a todos los profetas en nuestro análisis sobre el Nubuwa al-Amma o la profecía general. Estábamos viendo un principio que habíamos denominado la característica común llamada la movilización de los profetas contra la ignorancia y la ciega imitación. Y bueno, ya habíamos visto varios puntos y subtemas sobre este particular. Habíamos visto la nulidad de actuar en base a la ciega imitación, que si bien es algo a lo cual nos orienta el buen juicio y el sano razonamiento, es algo que debe ser tratado tanto desde un punto de vista intelectual como desde la perspectiva de las tradiciones y sobre todo el libro sagrado que es el Sagrado Corán. Siguiendo con este tema, otro subtema al que ya habíamos hecho alusión al final de la última sesión es un llamamiento a la religiosidad basada en la investigación. Este es otro punto en común de todos los profetas que puede incluirse como subtema de esta movilización contra la ignorancia y la ciega imitación. El llamamiento a la religiosidad basado en la investigación es algo que podemos concluirlo al referirnos al Sagrado Corán y ver cómo cita a los profetas, que muchos de ellos en diferentes contextos, con diferentes palabras, le dicen a su pueblo: evalúa nuestras palabras, si es mejor que la de tus predecesores, entonces acéptalas. Bueno, todos, en todas las áreas, ya sean personas que siguen a otros, subordinados o dirigentes, deben actuar como investigadores. Ese es el mensaje del Islam, ese es el mensaje del buen juicio. El Corán le dice a aquellos que siguen a otros, a aquellos que actúan como subordinados, que incluso su obediencia debe estar basada en el análisis. O sea, no seguir, si van a imitar, que imiten, pero que no lo hagan ciegamente. Que exista una base investigada, analizada, razonada, donde ya se reconozca un principio en base al propio razonamiento, y después que se haya estabilizado esas bases, sí, ya ahí podemos seguir o imitar al profeta o al libro sagrado en tanto y en cuanto fuente acreditada. Su acreditación debe estar basada en la investigación. Después de estar acreditado y de estar fundamentado y acreditado que ellos dijeron esas palabras o esas orientaciones, entonces a ella corresponde la imitación, la cual ya no es una imitación ciega. Dice el Sagrado Corán a este respecto: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Entre la gente, minan nasi man yujadilu fillah, hay quienes discuten acerca de Dios bighayri ilm, sin conocimiento, sin tener ningún tipo de conocimiento, wa yattabi'u kulla shaytanin marid, y siguen a todo demonio rebelde. Hay personas que discuten acerca de la religiosidad, de la creencia en Dios, de las normativas
de la religión, todas creencias legítimas, acreditadas, de las cuales uno puede llegar a tener una convicción después de una investigación o un análisis en la medida de la propia capacidad intelectual, oportunidades, etcétera. Pero a pesar de que estas nociones y fundamentos pueden ser investigadas o pueden ser analizadas o han sido corroboradas y acreditadas por luminarias de la humanidad a lo largo de los tiempos, aún así, como dice el Sagrado Corán, siguen a todo demonio rebelde. Siguen a cualquier superstición. Siguen a cualquier superstición antigua o moderna. No vamos a desacreditar a algunas prácticas que se hacen hoy en día, basadas en cartas, basadas en astros, basadas en lectura de café, y muchas cuestiones que vemos que la gente las toma seriamente, por lo cual podemos decir que no creen en Dios, no se toman en serio a Dios, pero luego se toman en serio cualquier superstición. Y eso es un ejemplo de un caso de aplicación de esta ley que dice: hay quienes discuten sobre Dios sin tener conocimiento, y siguen a todo demonio rebelde. Algunas personas ignorantes discuten sobre la cosmovisión y sobre la teología, y en este sentido son imitadores ciegos y obedecen a cualquier demonio rebelde por su obstinación, que no tiene fundamento. Quien no obedece a la razón, al intelecto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dispuesto como una base firme para sustentar nuestras creencias, en primer lugar, y después para sustentar prácticamente toda nuestra vida, que no obedece a la razón y tampoco a la revelación, se ve obligado a seguir a pasiones mundanas, puesto que no sigue algo ni razonable, ni algo que es avalado por la razón, por la lógica, ni tampoco sigue algo que es avalado por la revelación. Entonces, el tercer camino que queda, el único tercer camino, es seguir cualquier pasión mundana. Y esto es así porque el hombre podemos decir que está compelido a aceptar una ideología para regular la ley de su vida personal. Incluso cuando dice: yo no sigo absolutamente a nada, no sigue la revelación, ni tampoco sigue a ideologías célebres mundanas, está siguiendo a sí mismo, lo cual significa seguir sus propias pasiones, sus propias ideas, sus propios caprichos e incluso obstinaciones. Por lo tanto, acepta una ideología. Incluso aquel que dice: no tengo ideología, tiene la ideología de no tenerla. El que dice: soy apolítico, por ejemplo, tiene la política de tratar de no seguir un partido político o de no tener ideas políticas, lo cual ya es de por sí una política. Por lo tanto, todo ser humano está compelido a aceptar de alguna manera una ideología, porque todos tenemos una noción sobre el universo, sobre cómo se rige el universo, sobre cómo está estructurado el universo, sea realidad o no, sea acertada o no esa visión. Cada uno de nosotros la tiene. Está el que pensará que el universo está basado en el caos y que no existe nada que amerite investigar algo trascendente. Ya tiene una noción de lo que es el mundo, de los alcances del mundo. Por eso, incluso esa persona ya tiene unas ideas. Todos seguimos una serie de ideas, unas pautas en la vida. Si uno no es un investigador, si uno no es analítico en la pauta de vida que sigue y no investiga para elegir la guía y a quién seguirá o a quién se subordinará, indefectiblemente seguirá a cualquiera que pretenda poseer la guía. Finalmente terminará siguiendo cualquier juego de cartas o
predicciones en base a astros o incluso lo que les pueda indicar la borra de un café. Y eso será así porque no sabrá a quién imitar ni conocerá cuáles son los criterios necesarios para seguir e imitar de modo legítimo. Es debido a esto que hay muchos que falsamente pretenden ser guías y un imitador ignorante caerá en la trampa de cualquier incitador o demonio rebelde, como dice el Sagrado Corán. El mismo Sagrado Corán en la Sura Al-Hajj, la Sura 22, le dice a aquellos que son seguidores o subordinados y obedientes a gente común, o sea, gente que no tiene una acreditación ni desde el punto de vista científico ni desde ningún punto de vista, mucho menos desde el orden divino. Le dice a aquellos que siguen a gente común y que, habiéndose convertido esta gente común en sus guías y conductores, abusando de la ignorancia de los primeros, también gente común, pero serían los primeros, le dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Entre la gente hay gente que discute, yujadilu fillah, discute sobre Dios, بغير علم, sin conocimiento, ولا هدى, sin guía, ولا كتاب منير, ni escritura luminosa, ni ninguna escritura revelada que ilumine. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله, contoneándose para extraviar a otros del sendero de Dios. له في الدنيا خزي, له, ese tendrá خزي, la ignominia en este mundo. وَنُذِقْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ, y en el día de la resurrección le haremos gustar el castigo del fuego. Aquellos que juegan con estas nociones, con estos conceptos, van a terminar probando khizyon, o sea, la ignominia, la humillación en este mismo mundo. Y para qué hablar de lo que les espera después en el más allá. Hay personas ignorantes que discuten sobre Dios y porque sostienen tener un liderazgo sobre otros, y desde que no son inmunes, no son masumín, no son inmunes al error, no son inmunes al peligro de la ambición, insisten en hacerlo sin argumentos racionales o basados en textos religiosos transmitidos. Hablemos ya de la revelación, textos de la revelación o textos de la tradición. Por lo tanto, algunos son sumisos sin investigación y algunos se disponen como dirigentes sin tener un claro discernimiento. Y el Sagrado Corán condena a ambos grupos. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, los humillará en este mundo y también en el más allá. En estas áreas se reprocha a los sujetos ignorantes, no por ser ignorante, sino por no hacer algo para erradicar esa ignorancia. Tenemos dos tipos de ignorancia. Hay un tipo de ignorancia, está el jahilul qasir, el que es ignorante porque no tiene los recursos, porque no tiene los medios, y está el jahilul muqassir, aquel que es ignorante negligente, que habiendo tenido los medios no los utilizó o no buscó los medios para eliminar su ignorancia, manteniéndose en la misma a sabiendas o por obstinación. Entonces, estas aleyas reprochan a los ignorantes, a aquellos que son negligentes, y se reprende también a aquellos ignorantes que asumen una dirigencia. El punto en común de ambos grupos es haber tomado como referencia a las pasiones mundanas. Tanto uno como otro toman las pasiones mundanas, llevando a uno al fanatismo, aquellos que siguen a otros que no tienen una acreditación ni por el intelecto ni por la revelación. Estos finalmente
terminan siguiendo a estos otros por fanatismo y al tradicionalismo falso, seguir la imitación de los ancestros, por ejemplo. Y al segundo grupo, aquellos que se disponen como dirigentes de otros, también es el deseo mundano el deseo de jefatura, el deseo de poder, de fama, de mejorar también su vida a través de la utilización de los ignorantes. Ambos grupos son censurables, ambos son reprochables. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Dios acerca del ignorante dice que sigue sus pasiones, liyudilla an sabilillah. Aquí dice, esto está en la sura Al-Hajj, sura número 22, aleya número 9. Y respecto al ignorante que sigue sus pasiones mundanas, dice, وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, y sigue a cualquier demonio rebelde. Vemos, esto está en el Hajj, en el Corán, sura Al-Hajj, capítulo del Hajj, la peregrinación, que es la sura número 22, aleya número 3. Vemos entonces que se define a ambos grupos y se los reprende. Este mismo sentido vemos que está mencionado de otra manera en la sura Luqman, donde dice وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Prácticamente es la misma ley. Dice, entre la gente hay quien discute مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, sin conocimiento, وَلَا هُدًى, ni guía, وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, sin tener también una escritura luminosa. O sea, un seguidor, un subordinado, o bien un dirigente, tanto uno como otro, el que sigue algo sin estar acreditado, como el que se dispone como dirigente sin estar acreditado, tanto uno como otro accionar surge de la ignorancia. Es decir, cuando la aceptación de una creencia y su aplicación práctica no se ajusta ni a la revelación, ni a la razón, eso será imitación ciega. En la sura Saba, en la sura número 34, leemos lo siguiente: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. Cuando se les recitan nuestras aleyas, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, como evidencias. قالوا, dicen, ما هذا إلا رجل, este no es más que un hombre, يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم, que es un hombre que quiere apartaros de lo que vuestros padres adoraban o servían. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى, dicen, esto no es sino una mentira inventada. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Y dicen los infieles, los incrédulos de la verdad, cuando ésta les llega, esto no es sino sihrun mubin, una brujería manifiesta. Entonces a estas personas, cuando se les recitan las aleyas divinas, dicen, esta persona quiere apartaros del camino de sus antepasados. Es evidente que habían hecho de la imitación de la tradición ancestral un principio fundamental y básico, y rechazaban por eso mismo, o era la excusa que ponían para rechazar la revelación y la razón, puesto que no se ajustaban a su principio. El Sagrado Corán menciona una discusión que tuvo el profeta Ibrahim a.s. con los idólatras de la siguiente manera: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Y cuando le dijo a su padre y a su pueblo, ما تعبدون, ¿qué es lo que adoráis? قالوا نعبد أصناما. Ellos dijeron, adoramos a ídolos. فنظل لها عاكفين, y continuaremos consagrándonos a su culto. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Les dijo el profeta Abraham,
¿los escuchan cuando ustedes les invocan? ¿Os escuchan cuando les invocáis? ¿Aw yanfa'unakum aw yadurrun? ¿Pueden beneficiaros o haceros daño? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dijeron, no, pero encontramos que nuestros antepasados hacían lo mismo. Vemos que Seyyidina Abraham, el campeón del monoteísmo, discutió con los idólatras. Bueno, se mencionan varios diálogos del profeta Abraham con los idólatras. Ya cuando hablemos de la profecía particular, el Nubuwa al-Khassa, y veamos pormenores de la historia de Seyyidina Ibrahim, del profeta Abraham, veremos algunos de estos diálogos. Cuando Seyyidina Ibrahim discutió con los idólatras, dijo que los ídolos no podían ni beneficiarlos ni perjudicarlos. Entonces, ¿por qué adoraban ellos a esos ídolos? ¿Cuál fue la respuesta? Es la tradición de nuestros antepasados. Entonces Seyyidina Ibrahim, el profeta Abraham, le dijo: Qala afara'aytum ma esto está en la ley, en el Corán, sura Shu'ara, sura de los poetas, que es la sura número 26, aleya 70 a 74. Bueno, también el profeta Ibrahim alayhi salam, en la misma sura, le sigue diciendo: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. ¿Habéis visto lo que adorabas o servíais? Antum wa aba'ukum al-aqdamun, vosotros y vuestros lejanos antepasados. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Esos son mi enemigo, o enemigo para mí y para el Señor del universo. El Señor del universo, alladhi khalaqani fahuwa yahdin, que es quien me ha creado y quien me encamina, quien me dirige. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, que es el que yut'imuni, me da de comer, wa yasqini, me da de beber. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, y que cuando me enfermo es él el que me brinda curación. También está la sura Shu'ara, sura de los poetas, que es la sura número 26, aleya 75 a 80. Le está diciendo: ustedes, sus antepasados, hacen algo que la revelación y la razón no aceptan. Porque quien se ha ocupado de ustedes en todo este tiempo, los ha formado, los ha nutrido, los ha criado, les ha dado de comer, les ha dado de beber, y los ha curado cuando se han enfermado, es Dios, es Allah subhanahu wa ta'ala. Y es a la voluntad de Dios a la que está sometida toda la creación y la conformación de todas las cosas, tanto las más simples como las más complejas. Todo es responsabilidad de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios, glorificado sea. Y en este principio no hay diferencia entre ninguna de las acciones mencionadas, como sanar, alimentar, dar de beber, como guiar, orientar para que se produzcan los descubrimientos, inventos, diferentes formas de administración de la sociedad, etc. En la misma sura Shu'ara, la sura de los poetas, el Sagrado Corán dice que la gente de Ad, los aditas, le dijo expresamente al profeta que fue enviado a ellos, al profeta Hud. Ellos le dijeron al profeta, alayhi salam, con el cielo paz: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Dijeron: no, nos da lo mismo si nos amonestas, nos adviertes o si no lo haces, o si no eres de los amonestadores. إن هذا إلا خلق الأولين. No hacemos sino lo que acostumbraban a hacer los antiguos. El khulq es la manera de ser de los antiguos. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Y no se nos castigará. Es indiferente. Bueno, ellos decían esto. Decían que para ellos les era indiferente que les amoneste, les advierta, les haga llegar un mensaje, los prometa un paraíso, los combine con una promesa de castigo en el infierno. De cualquier forma no van a aceptar la invitación del profeta. ¿Por qué? Porque esa era la tradición de sus antepasados. Tenían una forma agradable de vivir, o por lo menos era la que estaban acostumbrados. Bueno, y también cometían excesos como imponerse a los desposeídos, a los oprimidos, la idolatría, un tipo de
un tipo de tradición que se caracteriza por la permisión, desde que todos estos tipos de ideas surgieron para satisfacer las pasiones mundanas. Lamentablemente eso es un aspecto muy preponderante en esas ideologías. Bueno, instala también la procura de confort o mantenerla, y esa era su tradición ancestral, y eso era lo que querían preservar, más que las ideas o nociones sobre el universo que tenían. Además, con esas ideas escapaban a la responsabilidad. No había una resurrección, y piensan que si la hubiera, y si la hay, no serían atormentados. Es por eso que la lógica de los profetas era decirles a la gente que deberían convertirse en investigadores, hacer análisis, para adoptar una escuela de fe. Todos tuvieron esta misma forma de predicar, o era el mensaje en general que ellos transmitían. Es por eso que aquí podemos también sacar un subtema, que es que los profetas se aferraban al método de sus predecesores. O sea, ellos también hacían imitación. Veamos ahora este tema, si aferrarse a un método es siempre ciega imitación. Si fuera de esa manera, nadie podría seguir los métodos de otros. El Sagrado Corán, al poner de manifiesto, explicar el verdadero monoteísmo y la legitimidad del Islam, y al invalidar otras ideas, dice en boca del profeta lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Di, aportad vuestras pruebas si es que sois veraces, si es verdad lo que decís. Esto está en el Corán, Sura Al-Baqarah, que es la sura número 2, aleya número 111. Si tienen un argumento para la validez de seguir las tradiciones de los ancestros, o de seguir cualquier otro método fuera del de la razón y el de la revelación, presenten esas pruebas, esos argumentos, esas justificaciones válidas. Entonces vemos que el Corán dice: Hada dhikru man ma'i wa dhikru man qabli. El profeta se dirige a su pueblo y le dice: Hada dhikru man ma'i. Este es el recordatorio de mis contemporáneos, de aquellos que estaban con él, que estaban con el profeta, de los seguidores del profeta. Hada dhikru man ma'i es el recordatorio de los que están conmigo. Wa dhikru man qabli, y el recordatorio de los que estuvieron antes de mí, de mis antecesores. Esto está en la Corán, Sura Al-Anbiya, Sura de los Profetas, que es la sura número 21, aleya número 24. Bueno, es decir que los profetas convocaron a la gente hacia el monoteísmo. Y a todos les decían: primero, si tienen una prueba, preséntenla. Es decir, el mensaje que traemos equivale a un argumento. Si ustedes también tienen un argumento, presenten ese argumento. Ustedes lo que hacen es seguir el camino de sus antepasados. En cambio, nosotros seguimos el de los profetas anteriores. Tanto el profeta como que se dirigía de esta manera a su pueblo, como los profetas que habían venido anteriores a él, decían lo mismo, se manifestaban de una misma manera. Pero esa manifestación única no era en base a una imitación, sino que el reclamo y convocatoria era común porque el argumento era común. Y ahí está la diferencia, la existencia del argumento, de la acreditación, del uso de la razón y de la revelación acreditada. Entonces, si los profetas verifican cada uno las palabras del otro, no es porque se imitan entre sí, sino porque todos están sujetos a un mismo principio y a una misma guía. En cambio, las falsas tradiciones, y algunos imitan a un grupo falso y han hecho un principio de esa imitación, de esa tradición, de seguir a los antepasados.
En cambio, las palabras de los profetas, que alientan a una investigación continua, son declaraciones argumentadas y se rigen sobre opiniones y pronunciamientos, con pruebas. A diferencia de las palabras del mutrafín, de los opulentos, inmoderados, que sus palabras conforman una imitación continua, sin pronunciamientos ni prueba. Y es por eso mismo que son condenables. Bueno, aquí debemos señalar que hay la continuidad en una investigación o en una serie de investigaciones de diferentes personas, ya sean los profetas, sus sucesores o los sabios, es diferente a la continuidad en la imitación. El mundo de la creación, lo que vemos, el cosmos, está regulado en base a lo correcto y a lo falso, a la verdad y a la falsedad, a la verdad y a la mentira. Bueno, y tal como sucede en el mundo de la creación, donde las malas hierbas sin raíces se nutren del desarrollo legítimo de los árboles fructíferos que son atendidos por los jardineros, en este caso los profetas, o directamente la consideración divina, es de la misma manera que las tradiciones falsas, la ciega imitación, a pesar de negar la revelación, de negar a los profetas, se nutren de ellos, porque es precisamente por sus enseñanzas que la civilización ha tenido lugar. El caos no ha sido lo que ha predominado en las civilizaciones, y es por eso que ha podido conformarse una civilización, han podido mantenerse, y si bien no lo aceptan de palabra, se nutren estas ideas falsas de las verdaderas. El profeta José Yusuf, alayhi salam, con él sea la paz, se manifiesta de la siguiente manera cuando habla de su imitación o como él seguía a sus padres o a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, con todos ellos sea la paz. El Sagrado Corán pone en boca de él las siguientes palabras: ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Bueno, Dalikuma les estaba dirigiendo a sus dos compañeros de celdas, a los que les interpretó sus sueños. Uno que iba a ser asesinado por orden del faraón y otro que iba a terminar sirviéndole, dándole de beber al faraón. Le dijo Dalikuma, por eso usa el dual aquí en esta. Esto es para vosotros, esto forma parte de lo que mi Señor me ha enseñado. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Yo dejo de lado la religión de la gente que no cree en Dios y es incrédula en la otra vida. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa tabatu millata abai. En cambio sigo la religión de mis padres, Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub, Abraham, Isaac y Jacob, que son, él era José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Seydina Ibrahim, con todos ellos sea la paz. Aquí el profeta dice que sigue a la religión de sus padres, que imitaba. Bueno, eso no significa que seguía la religión de sus padres porque sus padres porque sus padres dijeron algo, entonces también lo va a repetir. Sino que, como la verdad le ha quedado clara, aceptaré esas palabras y las reproduciré. Y esa es la forma de
Y esa forma de pensar significa que sus palabras indican que hay una imitación, pero en esa imitación lo que se hace es seguir el argumento y la revelación, y no simplemente seguir a los predecesores. Esto lo vemos mucho más claro en las siguientes palabras puestas en boca del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, donde en estas siguientes palabras que vamos a leer del Sagrado Corán, al hablar de profetas anteriores, no dice los sigo a ellos, sino que dice me llevo de la guía que ellos seguían. Y hay una diferencia grande entre seguirlos a ellos y a seguir a la guía que ellos seguían. O voy a ser igual que ellos, que es seguir la guía. Esto está, bueno, en la sura, la ley dice de la siguiente manera: Fabihudahum aqtadi. No, perdón, es una orden de Dios al profeta del Islam. Fabihudahum iqtadi. Es un imperativo. Sigue pues su guía. No le dice sigue pues a los profetas, sino sigue pues a la guía de los profetas. La jefatura, dirigencia o liderazgo de los profetas, de todos los profetas, es en base a la guía divina. Por lo tanto, y es por eso que no era una persona común, y lo que seguían era la guía divina y no a una persona particular del pasado. La posición del profeta del Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, es de tal manera que incluso en el plano del oculto es guía para los demás. Y podemos decir que los profetas anteriores incluso se basaban en la guía del profeta del Islam, a pesar de haber venido posteriormente. Si es que ya hacemos un análisis ya de tono, digamos, gnóstico, esotérico, donde la realidad muhammadiana, sallallahu alaihi wa alihi, como la llamamos, existía antes de la creación del cuerpo del profeta del Islam, y era conocida por los profetas anteriores, y es por eso que el profeta Adán, alayhi salam, con él sea la paz, se valió del profeta y Ahlul Bayt, pidiendo por la verdad de ellos para que Dios los perdone. De la misma manera, el profeta Noé los invocó al profeta del Islam y a Ahlul Bayt para llegar a buen puerto en el arca, y así también otras narraciones que tenemos. Bueno, eso era digno de mencionar, solo que no es el tema que nos compete, lo gnóstico o esotérico, o el conocimiento del oculto, que no lo tenemos, pero que en todo caso podemos hacer alusión al mismo. Los profetas nunca permitieron la imitación en asuntos de fe. Son asuntos de noción del universo, principios de la religión, porque esos asuntos no es válida la suposición, la presunción, la imaginación, o sea, el zan, el wahm, el khayal, ni la suposición, ni la presunción, ni la imaginación, y siempre se esforzaron de no hablar sino con certeza y conocimiento, de una manera que eso pudiera acarrear a la convicción y la certeza en su interlocutor. Y al mismo tiempo que le advertían a sus interlocutores del peligro de seguir la sospecha, la mera sospecha, suposición o la estimación. Ellos enseñaron, los profetas, enseñaron a la gente que en cuanto a principios, en cuanto a creencias, no se debía de recurrir de ninguna manera a la presunción, sino
a argumentos racionales o acreditadamente, o la revelación acreditada. De otra manera, esa creencia la consideraban ellos inútil, siendo la única convicción firme la que se corresponde con la razón y que se obtiene a través del argumento, incluso la revelación misma, puesto que la revelación debe ser, en primer lugar, acreditada por la razón y después de ser validada por la razón y por nuestras tendencias internas, que las reconocemos genuinamente en nuestro interior, que es la fitra o naturaleza primigenia, es a partir de allí que validamos ya lo que nos provee la revelación. Los mutrafín, los opulentos, inmoderados, la gente de la falsedad, trataban de arrastrar a los mismos profetas a su modo de vida. Trataba de alguna manera de seducirlos incluso. El Sagrado Corán respecto al mismo profeta del Islam dice: وَإِنْ كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. Dice, en verdad, por poco, si pudieran, por poco te hubieran conseguido arrastrarte, desviándote, de lo que te habíamos revelado, litaftari alayna ghayra, con el objeto de inventaras otra cosa respecto a nosotros. Wa idan, si ese hubiera sido el caso, la tajaduka jalila. Si ese hubiera sido el caso, ahí sí ya te habrían tomado como un amigo. Bueno, lo primero que entendemos es que nunca llegó a pasar. Por eso lo pone como un condicional el Sagrado Corán. Pero trataron de seducirlo y desviarlo del camino recto, basándose en la afinidad del profeta con ellos y a la misericordia del profeta. Ya hemos hecho alusión a este tema anteriormente. Esto está en la sura Al-Isra, la sura número 17, aleya número 73, y continúa el Sagrado Corán: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Y si no te hubiéramos afianzado, por poco te habrías arrimado hacia ellos. Bueno, también entendemos que no sucedió de ninguna manera, pero también hace alusión que por esa misma inclinación que podía llegar a tener el profeta, por misericordia o benevolencia, podría haberse arrimado de alguna manera a los incrédulos. No solo, obviamente, si ellos aceptan a Dios y aceptan cambiar sus valores por valores humanos que benefician a la sociedad, sí, el profeta se hubiera arrimado a ellos. La cuestión es que aquí, sin que haberse producido ningún cambio y siguiendo ellos con su política de antivalores que tenían, aún así el profeta tenía conmiseración por ellos. Y si no fuera por la firmeza y la infabilidad conferida por Allah subhanahu wa ta'ala, porque dice en el principio de esta ley: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ, si no te hubiéramos afianzado, o sea que eso indica que existe un afianzamiento de parte de Allah subhanahu wa ta'ala para que eso no llegara a tener lugar. Bueno, hay que aclarar que el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, la bendición y la paz con él y su familia, no solo en la práctica nunca dio un paso hacia la gente de la falsedad, sino que ni siquiera tampoco estuvo cerca de que encontrara en su corazón algo que lo inclinara hacia ello. Porque, como dice el Sagrado Corán, te hemos afianzado. Si no fuera que te hubiéramos afianzado y te hemos dado esa posición y ese pacto galiz tan fuerte como es el que fue tomado de los profetas, hubiera tenido lugar. Pero ninguna de esas tres etapas, o sea, ni en la práctica, ni en la realidad, ni estar cerca en la práctica, ni siquiera la inclinación en el corazón, es algo que haya tenido lugar.
Bueno, tenemos todavía un poco más que hablar acerca del principio de no seguir. A ver, tratemos de determinarlo. Bueno, subtema, invitación a razonar. Ad-da'wa ila ta'aqqul, invitación a razonar. El profeta del Islam sallallahu alayhi wa alihi dijo en el Sagrado Corán, en boca de él o Allah subhanahu wa ta'ala, Dios se dirige al profeta en el Sagrado Corán diciéndole: Ud'u ila Allah ala basiratin. Ana ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basado en una prueba visible, basado a la basiratin, ad'u, yo llamo, el profeta en el que estaría hablando, llamo hacia Dios. Y lo mismo hacen los que me siguen. O sea, mis seguidores y yo invitamos a las personas a ser Dios glorificado, o sea, con discernimiento. Esta es la parte fundamental. A la basiratin. Es decir, el que me sigue es aquel que es perspicaz, es aquel que ha razonado, es aquel que no es un imitador ciego. Y Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó al profeta: Fa'arid amman tawalla an dhikrina. Apártate de aquel que envuelve la espalda a nuestro recuerdo, walami yurid illa al-hayat ad-dunya, y que no desea sino la vida mundana. Dhalika mablaghuhum min al-ilm. Eso es todo el conocimiento que ellos pueden llegar a alcanzar. ¿Quieren la vida mundana? La llegarán a tener. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala permite que una persona pueda llegar a alcanzar aquello que está buscando y procurando. Procura lo mundanal, puede llegar a alcanzarlo. Deja que aquella persona cuyo conocimiento está confinado a lo mundano y que no tiene ojo más que para el mundo y para sus asuntos, los asuntos que involucran el bienestar o que incluso puede que no se beneficien en absoluto. Hay ateos que son altruistas. Pero su pensamiento no va más allá de los límites de la materia, puedan llegar a alcanzar sus objetivos. Bueno, en todas estas leyes del Sagrado Corán hemos visto un llamado a la razón. Aquel que es perspicaz, aquel que sigue un argumento, abstenerse de la presunción, de las sospechas, de la suposición, de la ciega imitación. Todo esto lo encontramos resumido en la ley que dice: Qul inni ala bayyinatin min Rabbi. Dime, baso en una prueba clara venida de mi Señor. Corán, Sura Al-An'am, que es la sura número 6, aleya número 57. Bueno, y con esto terminamos este principio común a todos los profetas, o característica común de los profetas, que es haberse movilizado siempre en contra de la ignorancia y de actuar en base a la ciega imitación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.